Es claro evidenciar que la adquisición de competencias para la valoración de pacientes, como mayor parte de las cosas de la vida, requieren de práctica, perfeccionamiento y reflexión. Por eso, con este video queremos mostrar una serie de pasos y datos para realizar un buen examen osteomuscular. El sistema osteomuscular está constituido por huesos, articulaciones y estructuras relacionadas, como cápsulas, ligamentos y músculos, que en conjunto con el sistema nervioso gestan el movimiento corporal humano. Para hacer un buen examen osteomuscular tenemos que seguir correctamente los siguientes pasos. Dentro de nuestro examen osteomuscular daremos inicio con el interrogatorio o anamnesis, que se inicia por el motivo de consulta donde el paciente refiere por qué ingresa a nuestro consultorio. Seguido a esto, en el interrogatorio debemos saber los signos y síntomas que el paciente ha presentado de acuerdo a su clínica osteomuscular, donde podrán referir dolor, hinchazón, deformidad, características sistémicas como exantema o fiebre o limitaciones a la función, se vería la incapacidad. Asimismo, debemos preguntar a nuestro paciente la localización de los síntomas, el inicio y la duración, factores agravantes o aliviantes como la actividad física, el reposo y la posición del cuerpo, su inicio, si es sin causa aparente o asociado a lesión o trauma, y la progresión de la enfermedad. Además, debemos solicitar información de los antecedentes personales de enfermedad al paciente. En caso de ser positivos, debemos saber la duración de los síntomas presentados, clasificación de la enfermedad, si es aguda o crónica, si mejora o empeora o es recurrente, o si ha tenido tratamientos quirúrgicos previos para esta enfermedad. Como datos complementarios a este interrogatorio debemos saber el estilo de vida, la alimentación, la actividad ocupacional, factores como tabaquismo o alcoholismo, si el paciente es capaz de vestirse por sí solo, si utiliza medios o ayudas técnicas para su movilización, como sillas de ruedas, muletas o caminadores, o plantillas o zapatos ortopédicos. Si realizamos un buen interrogatorio a nuestro paciente, nos pueden aportar datos que son significativos al momento de dar un diagnóstico y plan terapéutico a nuestro paciente. Al examen físico encontramos la inspección, donde vamos a observar las facies, marchas, movimientos o ausencia de ellos, posturas, entre otros. La tumefacción se podrá evidenciar como el aumento del líquido articular, el engrosamiento sinovial, la tumefacción de tejidos blandos o un derrame sinovial. Como deformación podemos ver los dedos en cuello de cisne, tofos gotosos en las manos, cifosis o escoliosis. Y el estado muscular podemos ver el síndrome de emaciación muscular, que consiste en la pérdida involuntaria del 10% del peso corporal, particularmente masa muscular, o hipotrofia localizada del cuádriceps o del deltoides. Otro de los elementos del examen físico es la palpación, donde podremos localizar los puntos dolorosos, comparar si el dolor existe en zona opuesta, el calor, que es un elemento de la inflamación, las crepitaciones durante la movilidad articular por erosión y adelgazamiento del cartílago articular, la limitación a la movilidad, movilización activa como la movilización pasiva. Cuando hablamos de movilización activa, entendemos aquellos movimientos que puede hacer el cuerpo humano por configuración anatómica. En el hombro tendremos que evaluar la extensión, la flexión, la aducción, elevación, rotación interna, rotación externa. En el codo, la flexión, la extensión, la pronación y supinación. A nivel de la muñeca debemos evaluar la flexión, la extensión, la desviación cubital y la desviación radial. En la mano tenemos que evaluar la flexión, la extensión metacarpofalángica, la flexión metacarpofalángica y la flexión interfalángica palmar. Además, en la mano debemos solicitar al paciente la aducción y oposición de los dedos, la flexión metacarpofalángica del pulgar y la flexión interfalángica palmar del pulgar. En la exploración del sistema osteomuscular, iniciamos por la columna vertebral cervical. En la inspección, comprobaremos la alineación correcta, el estado de la piel y la presencia o no de masas. Se palparán las apófisis espinosas, los puntos suboccipitales y los trapecios en busca de puntos dolorosos. Se percutirá en los espacios intervertebrales en busca de dolor. En la exploración de movilidad, solicitaremos al paciente que realice los ejercicios de flexoextensión, inflexiones laterales y rotaciones. En la evaluación de la columna cervical encontramos las maniobras de Sparling, también conocida como de compresión máxima. Solicitamos al paciente que incline y rote la cabeza hacia cada lado. El evaluador coloca una mano encima de la cabeza del paciente y con la otra golpea ligeramente sobre ella.
Si el paciente tolera el golpe inicial, se procede a repetir la prueba con la columna cervical en extensión. La prueba detecta síndromes facetarios de compresión radicular. Si existe compresión de las raíces nerviosas cervicales, la exploración resulta muy dolorosa. También existe la maniobra de O'Donoghue, que se solicita que con un movimiento pasivo en contrarresistencia, el paciente incline y rote la cabeza en todas las posiciones y trate de hacer resistencia o vencer la fuerza de su evaluador. En caso de ser positivo, el dolor durante el movimiento pasivo de las vértebras cervicales indica disfunción muscular. En la columna dorsolumbar evaluaremos la movilidad vertebral dorsal, que se explora por la rotación y expansión torácica. En la inspección, en posición de bipedestación, posición neutra, pies paralelos y separados, se observa de frente, de perfil y por detrás. Vamos a evaluar el grado de nutrición, la conformación torácica, alteraciones cutáneas, alineaciones de la columna, a la palpación a lo largo de la raquis buscando hipersensibilidad, zonas dolorosas, masa. Solicitaremos al paciente que retire de su vestido para poder evaluar la configuración anatómica de su columna. Iniciaremos por la línea de reparo biacromial para evidenciar si existen desniveles o se encuentra conservada. Asimismo, la línea de la columna para revisar si hay escoliosis, cifosis o lordosis. En la exploración de la movilidad de la columna a nivel dorsal se le solicita al paciente que eleve sus manos sobre la cabeza y haga movimientos de rotación interna y externa. A nivel lumbar se le solicita al paciente que haga movimientos de flexión, extensión y lateralización. Prueba de Schomburg es una prueba de mediciones que consiste en trazar una línea imaginaria entre las espinas ilíacas posterior-superiores, marcando el punto medio de ella y a partir de ahí medir 10 centímetros en sentido craneal y marcar. Se le solicita al paciente que haga el movimiento de flexión y normalmente el trazo debería aumentar en 5 centímetros o más. Si no es así, se estaría en presencia de una rigidez lumbar. Esta prueba también nos sirve para diagnosticar pacientes con espondilitis. Las articulaciones sacroiliacas son de escasa movilidad, que desaparece a nivel de la quinta década. La búsqueda del punto sacroiliaco de Forster, presencia de dolor en este punto, es a veces el único indicio de compromiso sacroiliaco. Es también el punto de elección para la artrocentesis. En la evaluación de las articulaciones sacroiliacas encontramos las maniobras de apertura y de cierre. En la maniobra de apertura con el paciente de cúbito dorsal se presionan las espinas ilíacas anteriores hacia afuera y abajo con ambas manos. En la maniobra de cierre, de igual posición se presiona con fuerza hacia adentro la parte anterior de ambas crestas ilíacas. Estas maniobras se hacen con fines de buscar zonas de dolor. La maniobra de Patrick con el paciente en cúbito dorsal se flexiona el muslo y la rodilla y se coloca el maléolo externo sobre la rótula de la pierna opuesta. Se deprime la pierna así colocada y si se produce dolor es indicio de una artritis de cadera. En la exploración del hombro tenemos que tener en cuenta la inspección, donde podemos encontrar tumefacción, eritema, atrofia del supraespinoso o infraespinoso, atrofia del deltoides o hipertrofia muscular. A la palpación debe ser minuciosa y comparativa, dolor o aumento de temperatura, crepitaciones. A la exploración de la movilidad podemos tener dolor al aducir el brazo más de 90 grados, que nos puede llevar a una lesión en articulación acromioclavicular. En la exploración de la movilidad del hombro tenemos que tener en cuenta la movilidad activa con ejercicios de extensión, flexión, rotación interna, externa, aducción y aducción. Con la movilidad pasiva serán aquellas maniobras de fuerza contrarresistente que se hará por parte del evaluador. La pérdida de la movilidad activa con conservación de la pasiva se produce por patologías neurológicas o ruptura del manguito rotador. En la evaluación del hombro podemos encontrar lesiones del manguito rotador con movimientos contra resistencia. Dolor en la abducción, tendremos una tendinitis del supraespinoso. Dolor en la rotación externa, una tendinitis del infraespinoso. Dolor de la rotación interna, una tendinitis del subescapular. El hombro podrá estar congelado, una restricción multidireccional dolorosa, dolor por patología intrínseca en palpación y movilidad o un dolor referido por la exploración normal. En la exploración del codo evaluaremos en la inspección la simetría, tofos, santomas, quistes sebáceos o lesiones psoriásicas.
En la palpación, aumento de la temperatura, tumefacción, adenopatías epitrocleares, interlínea radiohumeral, dolor en osteoartrosis y lesiones en cabeza del radio, epicondilitis, codo del tenista, lesión de músculos extensores. En la evaluación y palpación del codo buscaremos la interlínea radiohumeral que se localiza con la pronosupinación de la mano. Haremos la maniobra de Cousin modificada para poner en evidencia una epicondilitis, donde palparemos tanto el epicóndilo interno como externo, que son característicos de los síndromes del tenista y el golfista. En la exploración de la muñeca haremos la inspección, donde buscaremos deformidades, tumefacción, gangliones o desviaciones. En la palpación, en flexión palmar leve, buscaremos tumefacción sinovial, aumento de temperatura, hipersensibilidad en tenosinovitis de Decker-Vain o la maniobra de Finkelstein y crepitaciones e osteoartrosis. El síndrome del túnel carpiano es una neuropatía periférica que se produce por la comprensión del nervio mediano a su paso por el túnel del carpo. El paciente refiere dolor y parestesis. Tiene etiologías asociadas como artritis reumatoide, hipotiroidismo, diabetes, antecedentes ocupacionales y características idiopáticas. El signo de Tinel y la maniobra de Fallen son características para el diagnóstico de este síndrome. El signo de Fallen consiste en hacer flexión activa del carpo a 90 grados durante al menos un minuto. Al realizar esta prueba se reduce el espacio aumentando la presión en el canal. Si hay compromiso o atrapamiento del nervio mediano, se darán parestesias y aumento del dolor. El signo de Tinel consiste con un toque en la muñeca sobre la región donde se encuentra el nervio mediano. A la percusión, los pacientes con el síndrome del túnel carpiano típicamente experimentan hormigueo y entumecimiento en sus dedos del medio y los dedos índice y pulgar. En la exploración de la mano, en el momento de la inspección compararemos bilateralmente en reposo y en movimiento. Evaluaremos la hipotrofia o atrofia, ya sea tenar o hipotenar. Evaluaremos deformidades, ya sean asociadas a alguna enfermedad como artritis reumatoidea o síndrome del túnel carpiano. Por medio de la palpación en las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas distales y proximales se buscará el engrosamiento, la hipersensibilidad, el edema y el aumento de la temperatura. A nivel de las manos podemos encontrar deformaciones asociadas por artritis reumatoides, tofos, hiperlaxitud articular, dedos en gatillo y dedos en cuello de ganso.